Las diapositivas. Sí, doctora, sí sabe. ¿Podemos empezar? El tema a tratarse hoy es enfermedades respiratorias ocupacionales. Ustedes saben que actualmente la legislación y mental. Anteriormente no había prácticamente esa preocupación por el trabajador, pero ahora sí se han establecido las leyes, la ley de la seguridad social y otras leyes que protegen al trabajador, ¿no? El hombre ha estado siempre expuesto a sustancias capaces de causar enfermedad respiratoria por el trabajo que desempeña. Y ya desde hace tiempo se sabe del riesgo que tiene frente a esta exposición laboral. Dentro de las enfermedades ocupacionales existen una serie de afecciones que se caracterizan por la rápida aparición de los síntomas, que puede ser de minutos a horas. El Internet está inestable, ojalá no se vaya. ¿Cómo define la OMS la salud ocupacional? Como una actividad multidirigida condiciones que van a poner en riesgo o en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Se define como enfermedades ocupacionales aquellas en las que se ha establecido una relación causa-efecto entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Entonces tiene que haber una causa y efecto para denominar que sea salud, enfermedad ocupacional. La enfermedad ocupacional es un estado patológico que se contrae a causa del trabajo o de la exposición al medio o al ambiente en el cual se encuentra laborando, ¿no? Puede ser causado por agentes físicos, químicos o biológicos. Por ejemplo, un trabajador que trabaja en una mina sin protección, sin EPP, se encuentra expuesto a la inhalación de estas micropartículas de polvo cuando taladra la piedra y se expone a estas múltiples y diminutas partículas, ¿no? Que ingresan por la vía aérea a los pulmones y causan la enfermedad de silicosis, que es la enfermedad más frecuente en los trabajadores mineros. En cuanto a la etiología de enfermedades ocupacionales, se tiene en cuenta el ambiente laboral, es decir, la exposición que tiene al tóxico, que va a ingresar, estas partículas tóxicas van a ingresar por vía inhalatoria al aparato respiratorio y van a generar o producir la enfermedad. Como ya les mencionaba, actualmente existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, y la norma técnica del MINSA, la 068, que es la que en realidad ha emitido normas
protección del trabajador. Existen diferentes enfermedades ocupacionales que van a resultar justamente de la exposición ocupacional, que puede ser exposición al polvo, puede ser exposición a vapores, al humo y a los agentes biológicos o químicos. Las enfermedades ocupacionales adquiridas más frecuentes o más comunes tenemos el asma ocupacional, bronquitis, bronquiolitis, neumonitis por hipersensibilidad, síndromes agudos por inhalación tóxica, neumoconiosis y tumores. En cuanto a la epidemiología, tenemos la neumonitis por hipersensibilidad es más frecuente en varones que se encuentran en la quinta década de la vida y hasta un 50% desarrolla anticuerpos a un antígeno específico y entre 5 a 15% va a desarrollar la enfermedad. La silicosis forma parte de todas las neumoconiosis, pero es la más frecuente. Es probablemente la enfermedad respiratoria ocupacional más prevalente en los países subdesarrollados, es decir, en nuestro medio. En Estados Unidos se estima también que ocurren entre 3.600 a 7.300 casos por año, lo cual es menos, ¿no? El asma ocupacional también se ha convertido en una enfermedad ocupacional frecuente, valga la redundancia. Es una neumonopatía de origen laboral crónico, más frecuente en los países del primer mundo, en los que se da aproximadamente el 15% de todos los casos de asma, que se van a iniciar en la edad adulta, cuyas cifras se incrementan en el ámbito laboral, produciendo 25 a 52% de trabajadores asmáticos. En la evaluación de un paciente con probable enfermedad respiratoria ocupacional, vamos a tener en cuenta que aquellas que son producidas en el trabajo no se diferencian en cuanto al cuadro clínico de aquellas enfermedades que no son producidas en el trabajo. Es decir, el cuadro clínico va a ser similar en ambas, tanto en enfermedades ocupacionales como en aquellas no ocupacionales, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar la diferencia? La diferencia se da en el contexto y los antecedentes del paciente. Para enfermedades ocupacionales debemos tener en cuenta prioritariamente el tipo de trabajo del paciente, ¿no? Cuántas horas trabaja, a qué está expuesto, ¿no? Y tiempo de trabajo. Es decir, los antecedentes ocupacionales son fundamentales en cuanto a historia clínica de enfermedades ocupacionales. En la anamnesis de todo paciente respiratorio, como dice acá el cuadrito, los antecedentes laborales son fundamentales. Es importante conocer tanto su trabajo actual como las labores que haya desempeñado con anterioridad, ¿no? Preguntando en forma específica, como ya les había mencionado, detalles de la labor que realiza, tiempo de exposición, uso de elementos de protección personal, es decir, los EPP, que anteriormente casi no se utilizaban, actualmente sí es una exigencia, ¿no? Y la relación de los síntomas con su trabajo o si hay otros compañeros de trabajo que tienen manifestaciones similares. Los siguientes elementos nos pueden orientar hacia el cuadro clínico para determinar una enfermedad ocupacional, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en el cuadro clínico que la sintomatología eh, se produce o se empeora en el trabajo. La sintomatología va a mejorar cuando el trabajador se encuentra de vacaciones. También si existen más empleados afectados en la empresa, es decir, con la misma sintomatología.
Se conoce de trabajadores retirados por la misma enfermedad y existen sustancias potencialmente productoras de enfermedad en el trabajo, es decir, las sustancias tóxicas o las sustancias nocivas, ¿no? Se calcula que la superficie de los alvéolos pulmonares va a alcanzar unos 70 metros cuadrados, es ventilada por unos 10.000 litros de aire diarios, por lo que el pulmón va a resultar un órgano muy accesible a la inhalación de sustancias nocivas o causantes de patología laboral. Para la Fundación Neumológica se tiene en cuenta que las enfermedades ocupacionales más recurrentes tenemos, y ya lo hemos mencionado, asma, síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas, bronquitis, bronquiolitis, por exposición accidental o no a sustancias químicas inorgánicas, neumoconiosis por inhalación de polvo inorgánico, cáncer del pulmón, neumonitis por hipersensibilidad por sustancias orgánicas y la asbestosis, sobre todo neumonitis por hipersensibilidad en aquellas personas, por ejemplo, que trabajan manipulando químicos, pinturas, látex, laca, los betunes, en fin, los detergentes, ¿no? Y la asbestosis, aquellos trabajadores, por ejemplo, de construcción civil que trabajan con cemento. ¿Cómo se clasifican las enfermedades ocupacionales? Aquellas por inhalación de polvos inorgánicos, es decir, minerales, entre ellas tenemos silicosis, neumoconiosis del minero del carbón y enfermedades relacionadas con la exposición al asbesto o al amianto. ¿Mm? Enfermedades por inhalación de gases irritantes, humos y sustancias tóxicas en general. Dentro de la clasificación también tenemos el asma profesional y aquellas enfermedades por inhalación de polvos orgánicos. O sea, tenemos una clasificación de 4 tipos de enfermedades ocupacionales. Describiendo estas enfermedades, vamos a tener, por ejemplo, silicosis causada por el polvo de sílice, silicoantracosis causada por sílice y el polvo de carbón, siderosis, aquella causada por polvo de óxido de hierro, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar o vamos a ver pacientes con silicosis? En los trabajadores en minas, en túneles, en canteras, en galerías, aquellos que hacen tallado y pulido de rocas silíceas, en la fabricación de carburo, de vidrio, porcelana, loza, y otros productos cerámicos. También en la fabricación y conservación de ladrillos a base de sílice. Observamos silicosis también en trabajos de desmolde y desbarbado, en las fundiciones, en la fabricación y conservación de abrasivos y de polvos detergentes, en aquellos que trabajan con chorros de arena y esmeril. Y todos estos son pacientes expuestos a estas sustancias que van a desarrollar silicosis. En la silicoantracosis la vamos a ver en los trabajadores de minas de carbón, en los carboneros, en los fogoneros y en los manipuladores del negro de humo. Y la siderosis, aquellos que son pulidores, torneros de hierro y trabajadores de minas. Otras enfermedades profesionales, asbestosis, talcosis, varitosis, asbestosis causada por el asbesto, talcosis causada por polvos de talco, varitosis causada por el polvo de óxido de bario. En la asbestosis la vamos a ver en la extracción, en la preparación, en la manipulación de amianto o asbesto, o sustancias que la contengan. En la fabricación o reparación material aislante de amianto y productos de fibrocemento. Aquellas causadas por talco, la talcosis, tenemos
Las observamos en trabajadores de minas, de talco y yeso, en la industria papelera, en la industria textil, de la goma, cerámica, objetos refractarios, aisladores para bujías o industria farmacéutica, ¿no? Que manipulan polvo de talco. Y la varitosis la vamos a observar en trabajadores en minas de bario, aquellos que manipulan bien el bario, su trabajo consiste en empaque y transformación de compuestos de bario. Dentro de otras enfermedades ocupacionales tenemos estañosis por el estaño, calicosis por el polvo de caliza, lisinosis por el algodón, polvo de algodón, bagazosis por el bagazo de la caña de azúcar, ¿no? Estañosis la observamos en los trabajadores de minas de estaño que manipulan óxido de estaño y sus componentes, calicosis, trabajadores en cemento o mármol, vicinosis, aquellos que trabajan en la industria de algodón, y bagazosis, trabajadores de la industria de la caña de azúcar o la industria papelera. Todas estas enfermedades que las he mencionado anteriormente se engloban en lo que denominamos neumoconiosis, ¿no? Es decir, silicosis, talcosis, varitosis, bagazosis, en fin. Entonces, ¿qué es neumoconiosis? Es un conjunto de enfermedades pulmonares producidas por la inhalación de polvo inorgánico, ¿no? Tenemos que hay residuos sólidos inorgánicos y aquellos con menos frecuencia, las partículas orgánicas. Todas estas sustancias o estos polvos minerales van a ingresar a los bronquios, ¿no? A los ganglios o al parénquima pulmonar con o sin disfunción respiratoria asociados. Dentro de las enfermedades comunes, más comunes, tenemos silicosis, asbestosis y mesotelioma. Es decir, las partículas orgánicas, como ya hemos visto en las primeras diapositivas, van a ingresar hacia el pulmón justamente por la vía inhalatoria, son más accesibles. Dentro de la patofisiología tenemos que las partículas pequeñas, ¿no? De 1 o 5 micras se depositan a nivel de los bronquios respiratorios, ¿no? Algunos llegan a los alvéolos donde son fagocitados. Luego existe un gran número de partículas, ¿no? Estos van a pasar hacia los macrófagos que se van a acumular en el intersticio. Posteriormente, eventualmente, van a ser cubiertos por el neumocito tipo 2, ¿no? Es decir, ingresan las micropartículas, son fagocitadas, participan los macrófagos, se acumulan en el intersticio y son recubiertos por los neumocitos tipo 1. Aquí podemos observar una diapositiva de talcosis, ¿no? Producida por el silicato de magnesio hidratado. Se utiliza en la elaboración de pieles de caucho, papeles, textiles, azulejos de cerámica, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a producirse una inflamación granulomatosa, no necrotizante, que posteriormente va a llevar hacia una fibrosis progresiva, ¿no? Generalmente los ápices y los senos postdiafragmáticos, se observarían mejor en una radiografía de tórax, son respetados en la talcosis, ¿no? Los hallazgos tomográficos van a incluir nódulos centrolobulillares y subpleurales, sobre todo centrolobulillares. En la neumoconiosis por metales pesados, vamos a observar una neumonía intersticial de células gigantes, inhalación de polvo de metales pesados, como el cobalto, el tungsteno. Se va a producir una reacción de hipersensibilidad, una bronquiolitis constrictiva
engrosamiento y fibrosis. El cuadro clínico que se va a presentar va a ser tos y disnea. Tenemos neumoconiosis fibrogénicas y no fibrogénicas, ¿no? En aquellas no fibrogénicas se encuentran consideradas la siderosis, la estañosis y la varitosis. En siderosis se produce por una acumulación de óxido de hierro dentro de los macrófagos. Lo observamos en soldadores y mineros. No se asocia a deterioro funcional. Vamos a observar pequeños nódulos largo de los vasos perivasculares y perilinfáticos. En la estañosis, producida por la instalación de óxido de estaño, que tampoco causa deterioro funcional, vamos a observar radiográficamente micronódulos pequeños distribuidos uniformemente. Y en la varitosis causada por la exposición al sulfato de bario, tenemos las imágenes extremadamente densas, el depósito es denso, ¿no? Lesiones nodulares sin afectar ápices y bases de los pulmones. Aquí tenemos la neumoconiosis no fibrogénicas, la siderosis, como les había explicado, calcificaciones y un infiltrado micronodular bilateral. En la estañosis estos nódulos son un poquito más grandes, ¿no? Pero también hay lesiones infiltrativas. Y en las varitosis también se observa, pero fíjense ustedes que el infiltrado es diferente, ¿no? Aquí es micropartículas diminutas, aquí se notan un poquito más grandes y aquí se podría decir casi intermedias, ¿no? O sea, hay diferencia radiográfica en siderosis, estañosis y varitosis. Vamos a describir una de las enfermedades más frecuentes, como les repito, dentro de las neumoconiosis, la silicosis, aquella causada por la inhalación de polvo de sílice cristalino, el óxido de silicio, que va a producir una inflamación y una cicatrización posterior en el tejido pulmonar, ¿no? Y al cicatrizar se va generando la fibrosis. Entre los factores de riesgo se encuentran las personas que se desempeñan en trabajos donde están expuestos al polvo de sílice por inhalación de estas partículas que varían de tamaño de 0,2 a 10 milímetros. ¿Dónde se ve este tipo de trabajo? O sea, qué personas se encuentran expuestas al riesgo de sílice en la fabricación de abrasivos, fabricación de vidrio, los mineros, ¿no? Los que trabajan en canteras, aquellos que trabajan en construcción de carreteras y edificios, aquellos que trabajan con chorreados de arena o en el corte de piedra. Por ejemplo, aquí podemos observar los trabajadores que están expuestos al riesgo de silicosis, ¿no? Por su trabajo. En la patogenia tenemos en cuenta inhalación, depuración y retención, ¿no? Tenemos partículas menor de 5 micras que van a alcanzar el saco alveolar y se van a depositar en su pared en la inhalación. Luego pasamos a la depuración, el movimiento de la capa fluida que cubre la pared alveolar. Hay fagocitosis, como le digo, arrastre por transporte mucociliar a la vía linfática, ¿no? Depuración y luego retención, algunas partículas llegarán al intersticio alveolar, quedando retenidas, y estas serán las que van a producir la enfermedad. Entonces ahí puedo decir 3 pasos en la patogenia, ¿no? Inhalación, depuración y retención. Participan monocitos, linfocitos, granulocitos, las interleucinas 1 en la expansión de la respuesta celular, los radicales libres altamente lesivos.
Tenemos en silicosis, silicosis crónica, silicosis aguda y silicosis acelerada. La silicosis crónica aparece después de una exposición de varios años, más de 20 años, a, en su trabajo, ¿no? Expuesto al polvo de sílice. Tenemos esta silicosis crónica que puede ser simple o complicada. En la simple vamos a observar un patrón nodular, la radiografía de tórax, sin repercusión clínica significativa. Simplemente radiográficamente observamos un patrón nodular. En la complicada ya vamos a observar, aparte de ese patrón nodular, masas mayores a 1 centímetro. Es decir, porque van generando o van evolucionando hacia la cicatrización o hacia la fibrosis masiva progresiva. Y pueden presentarse neumotórax y cavitaciones. Una silicosis aguda tenemos que es una forma clínica rápidamente progresiva. Puede presentarse de 6 a 2 años de estar en contacto con niveles muy altos de sílice, es decir, después de una exposición intensa al sílice. Presenta compromiso renal, hepático y esplénico. La silicosis aguda es de mal pronóstico. Es una forma clínica, como su mismo nombre le dice, aguda, rápidamente progresiva. Y la silicosis acelerada es una silicosis intermedia entre la aguda y la crónica, ¿no? Clínicamente se parece a la forma aguda y anatomopatológicamente se parece a la forma crónica. Eso es ese intermedio entre las dos. En el cuadro clínico o las manifestaciones clínicas, vamos a observar signos y síntomas importantes. El principal, disnea, que se agrava al esfuerzo, tos, que a menudo es persistente, la fatiga persistente, taquipnia, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor de pecho, fiebre. En los casos avanzados podemos observar cianosis, cor pulmonar e insuficiencia respiratoria. Básicamente la primera sintomatología que presentan van a ser la disnea. Muchas veces la exploración física suele ser anodina, ¿no? No encontramos mayor sintomatología, mayor clínica, hay obstrucción al flujo aéreo, a la auscultación, tenemos roncus y sibilantes, así como cuando existe cierto grado de fibrosis, vamos a escuchar unos crepitantes posterobasales, ¿no? Son crepitantes muy típicos en fibrosis pulmonar. ¿Qué complicaciones pueden asociarse? Tenemos insuficiencia respiratoria, fibrosis masiva progresiva, tuberculosis, cáncer de pulmón, enfermedades autoinmunes como el síndrome de Kaplan, el factor reumatoideo, silicosis, el síndrome de Kaplan con un factor reumatoideo positivo, silicosis, presencia de nódulos fibróticos reumatoideos de 0,5 a 5 centímetros. ¿No? Para el diagnóstico, ya les había mencionado que es fundamental el antecedente ocupacional, ¿no? En el diagnóstico de silicosis, el antecedente ocupacional es fundamental y de causa a efecto. Sin antecedente de exposición a polvo de sílice, no hay silicosis, no podemos diagnosticar silicosis, ¿no? Por eso que la historia ocupacional debe ser exhaustiva. Investigar la exposición al polvo, el tipo de polvo, tiempo de exposición, protección ambiental, personal, tiempo de exposición y protección ambiental y también protección personal del trabajador, los equipos de protección personal, ¿no? También hay que indagar datos epidemiológicos del centro laboral. El diagnóstico por imágenes o las radiografías, vamos a ver, la radiografía de tórax va a ser el método diagnóstico para detectar
neumoconiosis, una radiografía en póstero anterior y lateral. Para la radiografía simple, se muestran opacidades redondas. No suele producirse alteraciones funcionales con significación clínica. En la silicosis complicada tenemos que se caracteriza por la existencia de masas de fibrosis masiva progresiva. Se van a observar unas masas conglomeradas con mayores a 1 centímetro de diámetro, ¿no? La evolución de una silicosis de forma simple a la complicada se debe a factores muchas veces desconocidos, ¿no? Y entre los factores conocidos tenemos una elevada exposición al sílice, abundante profusión nodular, puede coexistir con tuberculosis y enfermedades del colágeno. En este diapositiva vamos a observar para el diagnóstico de silicosis las formas simples en formas complicadas y habíamos visto la radiografía en ambas, ¿no? Que es lo que vamos a observar. En las formas simples se pide una espirometría con controles periódicos de 1 a 3 años. Se realiza una entrevista clínica, la radiografía de tórax, ¿no? La saturación de oxígeno para detectar pérdida de función pulmonar, ¿no? Progresión de lesiones radiológicas, presencia de insuficiencia respiratoria o de complicaciones o comorbilidad asociada. En la complicada también se realiza la radiografía de tórax, póstero anterior y lateral, la espirometría y ya se realizan otras pruebas funcionales como volúmenes estáticos, difusión del CO, gasometría arterial, pruebas de esfuerzo, ¿no? En estas, en la silicosis de forma complicada, aparte de la radiografía de tórax, también se pide una tomografía de alta resolución, lo que generalmente denominamos un TACAR, ¿no? Se amplían las pruebas funcionales, como les había mencionado, se establece un diagnóstico diferencial, se solicita una tomografía axial de alta resolución, también se puede solicitar una broncoscopía, hacer una biopsia para dar un tratamiento más específico y valorar si el paciente es tributario de trasplante pulmonar. En las pruebas de función respiratoria, la que tenemos principalmente la espirometría, ¿no? Para evaluar el grado de deterioro funcional del pulmón que va a causar la enfermedad. Entre estos parámetros tenemos en cuenta la capacidad vital forzada y el volumen respiratorio forzado al segundo, ¿no? Que se encuentra en los casos de neumoconiosis o silicosis menor del 80% de los valores esperados, siendo valores normales a partir de 80% hacia adelante. También se realiza el test de DELCO o pletismografía. En esta tomografía podemos observar nódulos perilinfáticos, ¿no? Afección en los lóbulos superiores y ganglios calcificados que se denominan radiológicamente como cáscara de huevo, ¿no? Es algo característico en los pacientes con neumoconiosis. Imágenes en cáscara de huevo, que vienen a ser los ganglios calcificados, ¿no? Esta es otra radiografía de un paciente con silicosis, probablemente complicada, como había dicho, lo que vamos a observar van a ser masas, ¿no? Radioopacidades grandes que van a ser generadas por la cicatrización que evolucionan hacia la fibrosis. Este es otro cuadrito donde vamos a observar los tipos, ¿no? de silicosis
y la aparición, los síntomas iniciales, ¿no? Las pruebas de función respiratoria, el tipo de opacidad, las complicaciones que se puedan derivar. Así tenemos la silicosis clásica, ¿no? Aquellos que trabajan en socavón de 8 a 10 años o en tajo abierto, como le llaman, a 15 años. Esta silicosis tiene aparición lenta, los síntomas iniciales asintomático o una disnea mínima. Las pruebas de función respiratoria van a ser controversiales. Hay restricción u obstrucción leve, con leve disminución en el test de Delco. El tipo de opacidad, lo que vamos a observar son radioopacidades pequeñas de 0,5 a 5 milímetros en poca cantidad, y en las complicadas 20 a 30% derivan a silicosis complicada. Complicada aquella que se ven trabajadores expuestos 5 o a 10 años de trabajo. Tu aparición también es lenta. La sintomatología tos productiva con disnea mínima. En la función pulmonar ya se aprecia una restricción marcada, disminución en la saturación de oxígeno y en la difusión de CO2. Las radiopacidades que vamos a observar son grandes, mayor o igual a 10 milímetros. Evoluciona hacia una complicación, ya sea con una infección bacteriana, por micobacterias, puede presentarse neumotórax, termina en insuficiencia respiratoria o en cor pulmonar, ¿no? Tenemos, se había mencionado, la silicosis acelerada, la aguda, que se presenta de 6 meses a 2 años de exposición, de aparición violenta, ¿no? Es decir, brusca. La sintomatología inicial, la disnea, el patrón espirométrico, restricción marcada, radiográficamente el tipo de opacidad, pequeñas, de 1 a 5 milímetros, pero muy abundantes, y las complicaciones que se pueden presentar son una proteinosis alveolar, que se correlaciona al cuadro clínico, puede complicarse con micobacterias o también con nódulos silicóstricos extrapulmonares. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se va a administrar en cuanto a neumoconiosis? No solo silicosis, sino en neumoconiosis. Estas enfermedades son incurables e irreversibles, ¿no? Prácticamente su tratamiento es principalmente sintomático, es decir, ayudar a disminuir la sintomatología, en este caso la disnea, ¿no? Tratar de mejorar la disnea. Pero recuerden que son incurables e irreversibles. También se puede administrar oxigenoterapia, esteroides para disminuir un poco la inflamación y facilitar la respiración en estas personas, analgésicos, ¿no? Y antiinflamatorios, es decir, englobados como sintomáticos, ¿no? A los pacientes en estado muy avanzado, un trasplante de pulmón podría ser la única manera de prolongar sus vidas, ¿no? Pero para un trasplante de pulmón también existe un protocolo, ¿no? Se establece un protocolo. Generalmente son tributarios de trasplante de pulmón hasta los 60 años. Mayores de 60 años ya no son casi tributarios de trasplante de pulmón, aparte que tienen que cumplir una serie de exámenes, es decir, el protocolo que consta de múltiples exámenes. En cuanto a prevención de estas enfermedades de silicosis o neumoconiosis, se menciona realizar controles del aire en el lugar de trabajo, minimizar las exposiciones controlando y evitando que estas partículas se encuentren flotando en el aire, ¿no? De ser posible, dice, eliminar el sílice, reemplazándolo con materiales más seguros, aquellos que trabajan, por ejemplo, en la fabricación de vidrio, proveer ropa protectora, es decir, equipos de protección personal, ofrecer entrenamiento en prácticas de trabajo y uso adecuado del equipo protector, poner avisos para prevenir a los trabajadores sobre los peligros, ¿no? Y proveer exámenes médicos a todos los trabajadores expuestos a sílice cristalino.
Esta, esta norma no solamente se va a dar en los trabajadores de sílice cristalina, sino que actualmente es obligatorio realizar exámenes médicos en todos los centros laborales a sus trabajadores. Deben de pasar un control anual. Otra enfermedad ocupacional dentro de la neumoconiosis se encuentra la asbestosis. Hemos hablado de lo que es silicosis. Ahora mencionaremos lo que es asbestosis o amiantosis. El asbesto es el nombre que se le da a un grupo de 6 diferentes minerales fibrosos que se encuentran en forma natural en el medio ambiente. Es un tipo de neumoconiosis causada por la inhalación de asbesto que se caracteriza por una fibrosis pulmonar difusa y progresiva, ¿no? La asbestosis la vamos a ver aquí en la fabricación de balatas, láminas, tinacos, en las fábricas textiles, aquí en la fabricación de guantes, en la fabricación de impermeabilizantes, elaboración de cubiertas para cables, en la industria refinadora del azúcar, en las cubiertas de las calderas, en las fábricas, en los aeropuertos. También observamos en los talleres de carpintería que van a utilizar este material, ¿no? Tenemos 6 tipos de asbesto, dicen, ¿no? La amosita, el crisotilo, que es el más común, el más frecuente, la tremolita, la actinolita, la crocidolita y la antrofilita. Estos son los 6 tipos de asbesto, siendo el más frecuente el crisotilo. La patogenia casi es la misma en lo que es neumoconiosis, ya les había mencionado, silicosis, asbestosis, talcosis, etcétera, todas ellas forman parte de lo que es neumoconiosis, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en cuenta que los factores que intervienen en la asbestosis, que tienen en cuenta la intensidad, el tiempo de exposición, los factores genéticos, ingresan las partículas de asbesto, son fagocitados por los macrófagos, ¿no? Intervienen también otros macrófagos, se liberan enzimas de radicales libres y luego van a causar el daño de tejido pulmonar, ¿no? O en este caso, los macrófagos alveolares liberan factores que van a atraer o activar fibroblastos y estos van a inducir hacia una reacción fibrogénica, generando o causando la fibrosis pulmonar, las masas esas consolidadas, y también hay un daño en el tejido pulmonar. Las manifestaciones clínicas, tenemos un cuadro clínico funcional respiratorio y radiológicamente la imagen de la asbestosis va a ser similar a las otras fibrosis intersticiales, ¿no? Tenemos patología asociada a exposición de asbesto o de amianto. Vamos a observar alteraciones pleurales benignas, son afecciones fibrosantes, las observamos como placas pleurales, derrame pleural benigno, engrosamiento pleural, atelectasias redondas. La neumoconiosis, tenemos eh, patología asociada a exposición del amianto, la asbestosis, las neoplasias, otras localizaciones. En las neoplasias tenemos el mesotelioma pleural, el cáncer de pulmón. Y en otras localizaciones podemos ver derrame pericárdico, mesotelioma pericárdico o mesotelioma peritoneal. Los estertores van a ser el hallazgo más importante en el examen físico, es decir, a nivel pulmonar. Vamos a ver, se auscultan mejor en la base de los pulmones y en las zonas laterales e inferiores. Vamos a escuchar o vamos a auscultar un ruido que se describe como el celofán y es el denominado crepitante tipo velcro, que solo lo vamos a observar en este tipo de enfermedades, es decir, en este tipo de fibrosis intersticiales. ¿Qué es un crepitante tipo velcro? Es un crepitante
muy característico, les vuelvo a decir, en fibrosis intersticiales y que tiene diferencia con el crepitante que lo ocultamos, por ejemplo, en una neumonía. ¿Cuál sería la diferencia de un crépito o un crepitante en neumonía y un crepitante en la fibrosis intersticiales? A ver quién me dice. ¿Dónde escuchamos, cuando escuchamos el crépito en neumonía, cómo lo escuchamos? Es un crepitante húmedo. ¿En qué tiempo lo escuchamos? Porque tenemos inspiración y expiración, ¿no? Escuchamos, estamos examinando a un paciente con neumonía y escuchamos un crepitante, que es típico y característico. ¿Pero en qué tiempo lo escuchamos, el crepitante? En la inspiración, En la inspiración. Y en las fibrosis intersticiales, este crepitante tipo velcro, lo vamos a escuchar en los dos tiempos, en la inspiración y en la expiración. De ahí la diferencia y de ahí su denominación, como dice, un crepitante muy, muy típico, ¿no? Es el crepitante como celofán o crepitante tipo velcro, ¿no? La sintomatología, ya les había mencionado, tos seca, ¿no? Disnea, dolor torácico, dedos en palillo de tambor, un 32 a 42%, al examen físico, amplexación reducida, y las complicaciones que se pueden presentar pueden evolucionar a un cor pulmonar, cianosis, distensión venosa yugular, reflujo hepatoyugular y edema pedial. ¿Qué complicaciones pueden asociarse al asbesto o la asbestosis? ¿No? El asbesto produce diversos tipos de neoplasias, como por ejemplo el cáncer de pulmón, ¿no? Más frecuente por asbesto, dice, seguido del mesotelioma que va a aparecer recién a los 15 a 20 años de exposición al asbesto, ¿no? También cáncer en la pleura, en peritoneo, en la laringe, en el esófago, en el estómago, en el colon, recto, riñón, enfermedades fibrosantes como asbestosis pulmonar, es decir, la misma enfermedad, fibrosis pleural y placas hialinas pleurales. La radiografía de tórax, vamos a observar imágenes reticulares, ¿no? Y lineales en las bases pulmonares, ¿no? Aquí se nota un poco mejor. Cardiomegalia, ¿no? Fíjense ustedes el índice cardiotorácico con engrosamiento pleural o fibrosis pleural difusa. Es un engrosamiento de la pleura. Tomográficamente vamos a observar engrosamiento pleural o intercisural, ¿no? Imágenes en panal de abeja, en algunos sitios sobre distensión pulmonar y quistes subpleurales. Característico de engrosamiento pleural e imágenes en panal de abeja. Las pruebas de función que se tienen que hacer, en este caso, las pruebas de función respiratoria, ya les había mencionado, lo más importante o fundamental, la espirometría, donde vamos a observar un patrón restrictivo con una capacidad vital disminuida, el volumen expiratorio forzado al segundo disminuido, un volumen residual aumentado, ¿no? La espirometría básicamente es el examen de elección en las fibrosis pulmonares o fibrosis intersticiales y radiológicamente en tomografías el TACAR, es decir, una tomografía de alta resolución, ¿no? También solicitamos un análisis de gases o una gasometría donde vamos a observar hipoxemia, disminución del CO, hipercapnia. El tratamiento, nuevamente les menciono, las bestosis como las demás neumoconiosis son irreversibles e incurables, ¿no? Que puedan progresar
cuando la exposición, incluso van a progresar cuando la exposición ha cesado. En tratamiento sintomático, les había mencionado analgésicos, antiinflamatorios, mucolíticos, broncodilatadores, ¿no? Oxígeno suplementario y en algunos casos considerar el trasplante pulmonar. También puede asociarse a enfermedades concomitantes. Hay que tratar las enfermedades concomitantes como por ejemplo EPOC, bronquiectasias, infecciones del tracto respiratorio inferior, hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Se recomienda también la vacunación a los trabajadores de la influenza y para el neumococo, ¿no? En algunos casos se indica colchicina para disminuir la puntuación de la disnea. Dentro del tratamiento también está indicado la terapia de rehabilitación pulmonar y el trasplante pulmonar. Antes de continuar con otras enfermedades que están agrupadas dentro de neumoconiosis, vamos a hacer un break de 5 minutos. ¿Les parece? Está bien, doctora. Hola. Sí, doctora. A Sí, ver, doctora. para que hacían un breve descanso mental, ¿no? De fibrosis intersticiales, neumoconiosis. Dentro de ellas tenemos también antracosis, también denominada neumoconiosis en los trabajadores del carbón, ¿no? O el pulmón negro también. La antracosis es una enfermedad del parénquima pulmonar lentamente progresiva que está causada por la inhalación y acumulación del polvo del carbón en los pulmones. La antracosis es una enfermedad crónica, inflamatoria, donde van a participar varios factores ambientales y genéticos que pueden influir en su fenotipo. Aquí pueden observar antracosis en los mineros del carbón. Bueno, voy a observar las partículas negruzcas histológicamente y el pulmón se pone negro. ¿No? Conocida, como ya les había mencionado, como neumoconiosis de los trabajadores del carbón, conocida como pulmón negro. Tiene dos formas, simple y complicada. La forma simple no produce sintomatología y la forma complicada puede causar falla respiratoria y la muerte. En las imágenes, que es lo que podemos observar, los signos radiográficos y de tomografía computarizada son indistinguibles de los de la silicosis. Vamos a observar micronódulos en el parénquima pulmonar y micronódulos subpleurales a predominio del lóbulo superior derecho, ¿no? Calcificaciones en cáscara de huevo. Aquí no se aprecia muy bien, pero van a ser las calcificaciones de los ganglios linfáticos. La fisiopatología intervienen los hay fagocitosis con participación de los macrófagos alveolares, se liberan las citocinas, pasan a los nódulos de carbón, ¿no? Por acumulación de colágeno, estos van a ocasionar un enfisema local, ¿no? Vamos a ver fibrosis en áreas adyacentes a las máculas de carbón, ¿no? Hay distorsión de la arquitectura pulmonar, obstrucción al flujo de aire y deterioro funcional, ¿no? Que puede ser leve o un grado mayor destructivo. Existen dos formas de neumoconiosis, ya habíamos hablado, en la silicosis, igual en la antracosis simple complicada, en la simple con máculas de carbón individuales, la complicada con coalescencia de máculas y fibrosis masiva progresiva. En todas este tipo de enfermedades lo que vamos a observar es una fibrosis masiva y progresiva.
Las manifestaciones clínicas de la antracosis generalmente es asintomática. Los síntomas pulmonares más crónicos, de manera general en la bronquitis o el enfisema, se presenta una tos crónica, una fibrosis masiva progresiva, que va a originar la disnea progresiva y un esputo negro denominado melanotisis. Las complicaciones que se observan, asociación entre los trabajadores mineros del carbón, asociado con artritis reumatoidea, ¿no? Este es el famoso síndrome de Kaplan. Es decir, aparecen múltiples nódulos redondeados en el pulmón en un tiempo relevante corto. En el Kaplan se ve una diátesis reumatoidea, ¿no? Como una R, el síndrome de Kaplan hace la confusión de la antracosis con la artritis reumatoidea. Existe el riesgo de TBC. Vamos a ver una esclerosis sistémica progresiva y también puede observarse cáncer de estómago. En este cuadrito se resume, ¿no?, la antracosis como una neumoconiosis simple, neumoconiosis complicada y neumoconiosis reumatoidea, el síndrome de Kaplan. En la simple vamos a observar nódulos redondos menores de 10 milímetros localizados en zonas pulmonares medias y superiores. No hay calcificaciones ganglionares, o sea, no vamos a observar la imagen en cáscara de huevo. En la neumoconiosis complicada, las lesiones fibróticas masivas van a ser mayor de 10 milímetros. Puede haber cavitaciones de lesiones grandes por necrosis, no de infección. Y en la neumoconiosis reumatoide, los nódulos son de crecimiento rápido y de distribución uniforme. En el diagnóstico tenemos en cuenta el criterio clínico, el criterio radiológico, el criterio funcional y el criterio anatomopatológico, ¿no? En el clínico tenemos en cuenta la historia clínica con antecedentes a la exposición, características del trabajo desempeñado, signos y síntomas. En el radiológico, para neumoconiosis nos basamos en la clasificación internacional de la OIT o el ILO, International Labour Organization, o la OIT, que van a marcar básicamente los parámetros para el diagnóstico de una neumoconiosis y tienen criterio mandatorio. Es decir, para yo diagnosticar una silicosis, por ejemplo, tengo el cuadro clínico, tengo los antecedentes ocupacionales del trabajador, el tiempo de exposición, pero la espirometría con un patrón restrictivo o no, pero si la tomografía o la radiografía no me da las imágenes características de acuerdo a la clasificación radiológica del ILO o de la OIT, no podemos hacer el diagnóstico de neumoconiosis. De ahí que el criterio mandatorio radiológico es el fundamental o prioritario para diagnosticar neumoconiosis. En cuanto al criterio funcional, les había mencionado realizar la espirometría, otros volúmenes y capacidades pulmonares, difusión, el test de Delco, difusión de CO, la pletismografía, por ejemplo. Y en cuanto al criterio anatomopatológico, la biopsia pulmonar o la mediastinoscopía para biopsia de ganglios. Entonces, en conclusión, para el diagnóstico de neumoconiosis o fibrosis intersticiales tenemos criterio clínico, radiológico, funcional y anatomopatológico. La radiografía es el gol estándar para el monitoreo y diagnóstico de neumoconiosis. Se va a localizar en lóbulos superiores y generalmente presentan un aspecto nodular. Dentro de este gol estándar les había mencionado la tomografía de alta resolución, el TACAR, ¿no? En este cuadrito podemos observar en el lóbulo superior las radioopacidades pulmonares, múltiples radioopacidades pulmonares, ¿no? Y histológicamente nódulos negros de color, gránulos de color negruzco que están distribuidos entre las células del parénquima pulmonar.
¿Dónde vemos estas imágenes? En los mineros de carbón, en los herreros y en los forjadores. Básicamente en los mineros de carbón. Aquí tenemos las categorías de acuerdo al diámetro de las opacidades. Tenemos categoría A, B y C, ¿no? Aquí podemos observar una neumoconiosis complicada, una radiografía de tórax con masas de fibrosis pulmonar bilateral, ¿no? Dice categoría C, ¿no? El margen lateral de estas masas está bien delimitado por la presencia de enfisema para cicatrizar. Miren las masas que tiene, ¿no? Las masas compactas. Y en esta otra, en una silicosis complicada, también vamos a observar estas masas compactas, que pueden ser, si es de categoría B, una o más opacidades, cuya suma de diámetros excede al de la categoría A, ¿no? Pero cuya área no excede a la del lóbulo superior derecho. Entonces, la clasificación radiológica por categorías A, B y C. Esta otra imagen radiológica que nos permite ver las lesiones, las radiopacidades micronodulares, acá como un empastamiento del hilio pulmonar, tal vez de los ganglios calcificados, ¿no? Y que básicamente la lesión o el compromiso va a ser en el lóbulo superior, sobre todo en el lóbulo superior derecho. Esta es otra imagen semejante a la que vimos anterior, radiopacidades grandes, compactas, ¿no? De un diámetro mayor bilateralmente. El tratamiento, ya habíamos mencionado, son incurables, irreversibles, el tratamiento sintomático, ¿no? Eh, Mucolíticos, broncodilatadores, terapia con oxígeno, rehabilitación pulmonar y restricción de nuevas exposiciones, es decir, evitar que el paciente esté expuesto, ¿no? A estos factores de riesgo. Pero si ese es su trabajo, realmente es difícil evitar que esté expuesto a factores de riesgo, ¿no? En la prevención, ya habíamos hablado de eliminación de la exposición, cesación del hábito de fumar, que también corrobora eh, en el cuadro clínico, incrementando la sintomatología, administración de vacunas, ya habíamos dicho, en la prevención contra la influenza y el neumococo, ¿no? Y máscaras respiratorias para la protección del trabajador, es decir, los equipos de protección personal. Terminamos con ello lo que son fibrosis intersticiales o neumoconiosis, ¿no? Que abarca un gran número de enfermedades, la principal silicosis, luego hemos visto asbestosis o amiantosis, ¿no? Podemos ver talcosis, bagasosis, es decir, todo este tipo de enfermedades englobadas en lo que son neumoconiosis. Otra enfermedad ocupacional se describe el asma, ¿no? Como asma ocupacional. Para no sin antes decirles que dentro de las enfermedades ocupacionales vamos a tener las neumoconiosis, el asma ocupacional, tuberculosis ocupacional y el COVID, que también ha sido considerado como enfermedad profesional. Vamos a hacer la descripción del asma ocupacional. En el asma vamos a ver una limitación variable al flujo aéreo y hay hiperreactividad bronquial que se atribuye a causas o condiciones determinadas, derivadas de su medio ambiente, ¿no? En el ambiente laboral podemos encontrar agentes inductores o agentes incitadores. Los inductores van a producir obstrucción bronquial, hiperreactividad inespecífica e inflamación. Los agentes incitadores son aquellos que producen obstrucción, al menos que la exposición sea a elevadas dosis, ¿no? Entonces, inductores, incitadores. Aquí podemos observar un bronquio normal, conserva su diámetro, y un bronquio inflamado, donde hay
disminución del diámetro del calibre bronquial. En la clasificación vamos a tener que en el asma ocupacional vemos mecanismos, aquellos mediados, pues, mecanismo inmunológico y no inmunológico. Dentro del inmunológico tenemos, están mediados por la inmunoglobulina E, ¿no? Mediados por agentes de alto peso molecular, algunos de bajo peso molecular y no inmunoglobulina G mediados por bajo peso molecular. Tienen un periodo de latencia, un comienzo brusco, no hay periodo de latencia, y la provocación está en íntima relación con la exposición. La sintomatología se va a desencadenar con la exposición, ¿no? De todos los casos de asma en la población adulta, el asma ocupacional va a representar 10 a 15%. Para otros autores, hasta un 25% va a representar el asma ocupacional. En la patogenia del asma ocupacional tenemos en cuenta el tipo de agente, el nivel de exposición, el modo de exposición y los factores genéticos, porque ustedes saben que en asma, simplemente asma no ocupacional, se describe en la etiología que también existen factores genéticos, ¿no? Aquí vamos a ver los agentes que causan el asma ocupacional. Así tenemos agentes de alto peso molecular como agentes de bajo peso molecular, ¿no? Entre los agentes de alto peso molecular, por ejemplo, podemos mencionar a la harina, donde vamos a observar que se desencadena el asma ocupacional en los panaderos, en los pasteleros, en los moledores de grano, ¿no? Alergenos derivados de animales presentan el asma ocupacional, los manipuladores de animales, los tecnólogos médicos, los cirujanos veterinarios, los trabajadores agrícolas. También tenemos agentes de alto peso molecular, donde intervienen las enzimas o agentes nocivos, aquellos usuarios de detergentes, trabajadores farmacéuticos, panaderos. También tenemos el látex, ¿no? Que va a desencadenar asma ocupacional en aquellos profesionales que manipulan el látex, ¿no? Valga la redundancia, por ejemplo, trabajadores de salud o de laboratorio. Los mariscos también son descritos como agentes de elevado peso molecular y van a desencadenar el proceso asmático en aquellos que procesan los mariscos. También tenemos agentes de bajo peso molecular, ¿no? Entre ellos tenemos los isocianatos, el polvo de madera, los anhidridos, las aminas, los colorantes, el persulfato, el acrilicato, los medicamentos, los metales que van a producir asma ocupacional, ¿no? Por ejemplo, los isocianatos van a producir asma en los pintores con aerosoles, en los instaladores de aislamientos, fabricantes de plástico, de gomas, el polvo de madera, en los carpinteros, en los trabajadores forestales, ¿no? Los anhidridos, aquellos que trabajan o manipulan plásticos, resinas, y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces tenemos en cuenta agentes de alto peso molecular y de bajo peso molecular que van a desencadenar asma ocupacional en los trabajadores, ¿no? Otros agentes responsables de la hiperreactividad bronquial que vamos a observar en asma, tenemos los ácidos, ácido acético, ácido sulfúrico, ácido hidroclórico, gases como el amoníaco, el cloro, gases de diésel, mostaza, fosgenóxido de etileno, el fuego o el humo o las pinturas, ¿no? Pinturas en aerosol, isocianatos, pinturas de ácido calentado. Entre otros tenemos la formalina, los removedores de metales, óxido de calcio, agente decolorante, anhidrido ftálico, cloropicrina, agentes limpiadores, es decir, en los detergentes, ¿no? Detergentes, ceras, sellantes de piso, ¿no?
el dietilaminoetanol, la epiclorohidrina, el rocío de limpieza, agentes fumigantes. Todos ellos también van a desencadenar hiperreactividad bronquial. Para el asma ocupacional, vamos a tener en cuenta de que toda patología o toda enfermedad para el diagnóstico debemos tener en cuenta primero el cuadro clínico y luego los exámenes de ayuda al diagnóstico, como su nombre lo indica, ¿no? Dentro de ellos ya se encuentran los exámenes de laboratorio, los procedimientos que se puedan hacer, espirometría, broncoscopía, en fin, las imágenes, ¿no? Radiografía de tórax, tomografía. En este caso, para un diagnóstico funcional, lo que se realiza en asma es una espirometría o el test de broncodilatación, ¿no? Dice, el diagnóstico funcional es el primer paso para demostrar que tiene una obstrucción bronquial reversible o hiperreactividad bronquial, ¿no? Se realiza una espirometría y el test de broncodilatación. Se tiene en cuenta en asma bronquial que espirométricamente va a haber una obstrucción, ¿no? Es decir, el volumen expiratorio forzado al segundo va a ser menor de 80%. Entonces se realiza el test de broncodilatación, ¿no? Se administra salbutamol al paciente y este parámetro, es decir, el volumen expiratorio forzado al segundo, 15 minutos después de haber administrado salbutamol como test de postbroncodilatación, este parámetro debe haber mejorado en más del 12%. Es decir, si inicialmente tengo un BEPS-1 de 78%, ¿no? Y con el test de broncodilatación a los 15 minutos tengo un BEPS-1 de 78 más 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto suma? 90. 90. Entonces ha mejorado en un 12%. Lo que quiero imaginar es la mejoría que hace en el pre y en el post. La mejoría que se describe tiene que ser de un 12%. ¿Ya? El BEPS-1 debe mejorar en un 12% y en ese caso sí podemos mencionar que es un test de broncodilatación positiva. O sea, ha habido reversibilidad al broncoespasmo. Si este BEPS-1 no mejora en un 12% a más, entonces el test no es totalmente reversible, sino parcialmente reversible. ¿Ya? Una vez demostrado, hay que determinar que el deterioro funcional va a guardar relación con la exposición laboral, es decir, en todas las enfermedades, no solo en asma, sino de acuerdo a la exposición que tenga, el deterioro funcional va a estar en relación directa con la exposición laboral, porque habíamos manifestado que para hablar de enfermedad ocupacional tiene que haber causa-efecto. Otro método más sencillo, si no se cuenta con un espirómetro, porque un espirómetro lo podemos tener en el hospital, ¿no? Un método más sencillo es el registro del pico de flujo o el peak flow, ¿no? O el volumen expiratorio forzado al segundo. Se hace un control al menos 4 veces al día durante 2 semanas trabajando y otras 2 cuando está fuera del trabajo. Entonces ahí se verifica realmente si hay variaciones en este pico de flujo. El hallazgo más claro es la presencia de una variabilidad diurna superior al 20% durante los días de exposición y no durante los días de baja laboral o de vacaciones. Esto con el peak flow o el pico de flujo. También tenemos en asma ocupacional, aparte del diagnóstico clínico funcional, el diagnóstico inmunológico. Se realizan las pruebas cutáneas, ¿no? El prick test, ¿no?
que va a nacer un prick positivo, se aplica una intradermoreacción. También se hace dosaje de inmunoglobulina E total, inmunoglobulina E específica, una provocación bronquial específica para las pruebas de referencia para confirmar el asma ocupacional, ¿no? Se hace el de pre y post broncodilatación y se tiene en cuenta indicaciones y contraindicaciones. En asma bronquial tenemos los criterios de Brox, criterios mayores y criterios menores. Los mayores para el diagnóstico de asma, el inicio de los síntomas después de entrar al centro de trabajo y asociación de los síntomas con el centro de trabajo. Entre los criterios menores tenemos el agente reconocido como causa, cambios en el volumen expiratorio forzado al segundo relacionados con el trabajo, pruebas de provocación específica positivas y una clara asociación entre los síntomas y la exposición al agente específico. Es decir, este punto se refiere cuando el paciente está en su trabajo, los síntomas y la exposición que tiene al agente específico, y cuando está fuera de su trabajo, la sintomatología disminuye. El tratamiento en caso de asma bronquial se trata como un asma no ocupacional, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también el cese de la exposición, o sea, evitar que el paciente esté expuesto a estos factores desencadenantes. El paciente debe ser reubicado en un puesto de trabajo diferente, debe seguir el tratamiento convencional y los protocolos de acuerdo a la severidad del asma y abandonar el hábito de fumar. Esto en cuanto a asma ocupacional, ¿no? Y los factores desencadenantes. Otro tema que vamos a ver ahora va a ser tuberculosis ocupacional, ¿no? Les había mencionado que tuberculosis también es considerada como enfermedad ocupacional y es muy frecuente observarla en los trabajadores de salud. ¿Mm? Así tenemos que tuberculosis debe ser considerada como enfermedad ocupacional en aquellas personas que la contraen a causa de su trabajo, es decir, efecto de causalidad. Es decir, que si no desempeñasen tal oficio o profesión, esta enfermedad no se hubiese producido o hubiese sido igual de frecuente que en la población general, ¿no? Es decir, tiene que haber causa-efecto. En nuestro medio, es decir, en el Perú, están normados y reglamentados los derechos laborales inherentes a tuberculosis como enfermedad profesional. Es decir, tienen cobertura por discapacidad temporal o permanente. Eso les mencionaba que ahora los trabajadores, sobre todo los trabajadores de salud, tienen bastante protección en cuanto a enfermedades ocupacionales se refiere, ¿no? Llámese tuberculosis, asma ocupacional también puede ser, o el COVID, que últimamente está reconocida como enfermedad ocupacional. La probabilidad de infectarse depende del grado y el tiempo de contacto con el bacilo. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, la probabilidad de contagio en las salas de emergencia, en las salas de broncoscopía, en los servicios de neumología también es alta la probabilidad de contagio de TBC, en las salas de autopsia, en los laboratorios de microbiología, también se puede observar TBC en los hospicios y en los penales, ¿no? La seguridad laboral para el control de infecciones debe ser garantizada por el empleador. Es decir, el empleador está obligado a brindar seguridad laboral para controlar este tipo de infecciones. Se debe implementar actividades específicas de aislamiento, de protección respiratoria, de sistemas de tratamiento de aire, es decir, por ejemplo, algunos servicios de neumología, no todos,
tienen sistemas de tratamiento de aire. Es decir, en ese ambiente se ubican los pacientes con tuberculosis, sobre todo aquellos pacientes con tuberculosis drogoresistente, multidrogoresistente o extremadamente resistente. Lamentablemente, no todos los hospitales cuentan con estos ambientes con sistema de tratamiento de aire. Podemos mencionar, por ejemplo, el Hospital Hipólito Unanue sí tiene ambientes con sistema de tratamiento de aire. El Hospital 2 de Mayo también tiene. Dentro de la seguridad social, el Hospital Almenara también tiene sistema de tratamiento de aire. En Minsa, otro hospital, el Carrión, Daniel Alcides Carrión, también cuentan con ese sistema de tratamiento de aire, ¿no? Lo que sería ideal que todos los hospitales, ¿no? Nivel 3, nivel 4, cuenten con este sistema de protección, es decir, sistemas de tratamiento de aire en la hospitalización de pacientes con TBC pulmonar, ¿no? Para reducir el riesgo de tuberculosis nosocomial. Aparte de ello, en tuberculosis se requiere decisión política y capacidad técnica para lograr reducir este riesgo de infección de tuberculosis ocupacional también, ¿no? Y una capacidad financiera disponible, que muchas veces no la hay. Entonces, la tuberculosis, pese a tantos esfuerzos que se hacen, todavía no se logra controlar. Aquí tenemos en el Perú la evidencia de tuberculosis en personal de salud. Se tiene en los informes que se han emitido de los brotes de tuberculosis en hospitales nacionales. Así hemos tenido, por ejemplo, tuberculosis en el Hospital Rebagliati. Médicos de Rebagliati piden declaratoria de emergencia por tuberculosis, ¿no? Otro hospital también, donde sus trabajadores fueron afectados en gran magnitud, tenemos el Hospital Grau de Salud, médicos infectados con tuberculosis. Otro hospital, tenemos, Salud tiene casos de TBC en trabajadores del Hospital Grau, no solo médicos, sino personal técnico de enfermería. Otro brote se vio de tuberculosis, o este reporte dice: el Perú es el segundo país en América con más casos de tuberculosis. Se vio un reporte de brote o rebrote de tuberculosis también en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Dice, al menos 2 médicos y un estudiante ya habían contraído el mal por falta de mascarillas, es decir, por falta de equipos de enfermedad, perdón, de protección personal, ¿no? Galenos exigen que el nosocomio sea declarado en emergencia y se destituye al director general. Bueno, eso por capacidad de gestión, ¿no? Pero básicamente, ahora que ustedes acuden a diferentes centros hospitalarios, a las clases, ¿no? También deben de tener su protección, básicamente llevar sus equipos de protección personal, no dejar sus útiles personales en el piso, ¿no? Generalmente no hay donde lo pongan, ponen la mochila en el suelo, ¿no? El piso, pese a que lo limpian cada hora, que en algunos hospitales el personal de limpieza está pasando la escoba, el trapeador. Hay alumnos, a pesar que se les recomienda, que dejan la mochila en el piso porque no encuentran dónde dejarla. Y se les recomienda, básicamente, no llevar muchas cosas. Yo sé que salen muy temprano de sus casas a veces para ir a las clases y llevan, entre ellos llevan a veces sus alimentos y lógicamente llevan una mochila pesada, ¿no? Por eso se recomienda lo más liviano posible, que si no tienen dónde ponerlo, bueno, lo tienen con ustedes mismos, una mochila que no sea muy pesada. Por eso no poner sus objetos personales en el piso, en los muros, ¿no? Incluso en las sillas, porque realmente en todos los hospitales, a pesar de la limpieza que existe, como le digo, hay contaminación, ¿ya? Entonces, estos son los brotes que se han reportado en los diferentes hospitales de nuestro medio. En cuanto a la legislación laboral, dice, la tuberculosis es considerada enfermedad
ocupacional para el personal de salud en todo el territorio nacional y está incluida en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el SCTR, ¿no? Que es un seguro, existe también un seguro obligatorio contemplado en la Ley de Modernización de la Seguridad Social, es decir, la Ley de Modernización de la Seguridad Social, la Ley 26790. En MINSA, con su resolución ministerial 069 del 2011, aprueba el documento técnico de evaluación y calificación de invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ella se van a definir los criterios de invalidez temporal o permanente para los casos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, ahora los trabajadores de salud ya se encuentran muy protegidos por nuestras leyes, lo que no ocurría anteriormente, ¿no? Es importante que en nuestro país la tuberculosis haya sido declarada enfermedad ocupacional, porque brinda a los trabajadores el derecho a una cobertura de invalidez parcial o permanente y además ha servido para poner en marcha medidas de prevención, ¿no?, con el objeto de evitar la aparición de TBC en el resto de trabajadores. Sí, el MINSA ha elaborado el documento técnico que reglamenta la obligatoriedad de ambientes con adecuada ventilación, con medidas de protección y vigilancia de tuberculosis en el lugar del trabajo, así también como disminuir el estigma y la protección del empleo en aquellos trabajadores que han sido afectados por TBC, ¿no? Es decir, anteriormente, cuando un trabajador por X motivo contraía la enfermedad, contraía la tuberculosis, realmente pues era aislado totalmente, ¿no? Nadie se le acercaba, cuando el paciente ya era reincorporado a su trabajo, todo el mundo corría de él. Ahora lo que se trata es disminuir este estigma que sí se ha conseguido y lógicamente todos saben que tuberculosis puede afectar a cualquier personal de salud, sea médico, técnico, obrero de limpieza. Hay que tener las medidas, ¿no?, tanto personales como a nivel del centro laboral. No voy a describir lo que es tuberculosis porque este no es una clase de tuberculosis, sino describir tuberculosis como una enfermedad ocupacional. Y pasamos a describir la última enfermedad ocupacional reconocida, el COVID-19 producido por el coronavirus. Ustedes saben que este virus produjo una pandemia desde el año 20 con una elevada mortalidad en trabajadores de salud como en la población general, ¿no? El COVID-19, producido por el coronavirus, que son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en humanos como en animales. En humanos, los coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un simple resfriado hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, el RAS. El coronavirus, que se ha descubierto más recientemente, causa la enfermedad, es decir, valga la redundancia, el COVID-19 por coronavirus, que ocurrió una pandemia, ¿no?, que nos mantuvo alejados más de un año de nuestros centros hospitalarios. COVID-19, una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto recientemente. Este nuevo virus, como la enfermedad que provoca, eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, es decir, en la China, en diciembre del 2019. Ustedes saben que ahí se inició, ¿no?, la enfermedad y muchos decíamos que estábamos tan lejos de la China que el virus no iba a llegar a Perú, ¿no? Actualmente, el COVID se considera una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo, o afectó en muchos países a todo el mundo.
pero actualmente no ha desaparecido tampoco del todo. En nuestro medio sigue habiendo pacientes con COVID con diferente presentación de cuadro clínico, ya no como en la pandemia 2021, sino tiene diferente forma de presentación, pero todavía el COVID sigue en nuestro medio. Aquí tenemos la infección por COVID-19, tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, un periodo de transmisibilidad 7 días después del inicio de síntomas, hasta los 14 días, y una clínica asintomáticos en un 80%, presentan un cuadro respiratorio similar al resfriado, un 20%, cuadro severo un 13,8% y un cuadro crítico lo presenta el 6,1%. La propagación, ustedes saben, fue o es de persona a persona, el contacto con superficies u objetos contaminados, contacto con microgotas de la persona infectada, en el estudio de heces, partículas suspendidas en el aire, y el tiempo de vida en superficies era de 4 a 12 días. Eh, este virus, como ya lo había mencionado, se transmite de persona a persona a través de unas gotitas, ¿no? Que se dispersan cuando el paciente tose, estornuda o habla, ¿no? También es posible que se transmita al tocar una superficie con el virus y luego llevarse a las manos, a la boca, a la nariz o los ojos. Los signos más frecuentes, signos y síntomas más frecuentes son fiebre, tos, dificultad para respirar. A veces se presentan dolores osteomusculares, escalofríos, cefalea, dolor de garganta, pérdida del gusto del olfato, ¿no? Y la sintomatología puede aparecer entre los 2 a 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2. Generalmente en la pandemia lo más frecuente fue el dolor de garganta, ¿no? Como un cuadro de resfriado y dolores osteomusculares. Cuando ya se fue complicando, bueno, había pérdida del gusto o del olfato. Y luego se fue complicando a cuadros mayores, hacia la insuficiencia respiratoria, ¿no? Por ello causó muchas muertes, ¿no? La fase inicial en el COVID se considera desde la inoculación hasta el establecimiento temprano de la enfermedad, periodo de incubación de 1 a 8 días, con una sintomatología leve e inespecífica, que incluye fiebre, tos seca, malestar general. En esta fase no hay disnea ni hipoxia. Durante este periodo, el SARS-CoV se multiplica en el interior de las células. La puerta de entrada suele ser el sistema respiratorio a través del receptor de membrana de la enzima convertidora de la angiotensina, el AC2. Este receptor está presente no solo en los alvéolos, sino también en otros órganos, como el intestino delgado, el riñón, el hígado, el cerebro y el endotelio vascular. El diagnóstico se establece por el reconocimiento del virus mediante el PCR, ¿no? O la reacción cadena de la polimerasa, estudios serológicos para la detección de anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, indican exposición al virus, pero no necesariamente enfermedad. Las radiografías de tórax pueden ser normales en su fase inicial o es frecuente la linfopenia con neutropenia en los exámenes de laboratorio, ¿no? Ah, en algunas personas el COVID es asintomático, ¿no? No tienen síntomas, pero pueden transmitir el virus. La mayoría de personas con COVID-19 se recuperan sin un tratamiento especial. Sin embargo, algunas otras corren peligro de sufrir la enfermedad más grave, ¿no? Generalmente ello ocurre en las personas que tienen mayor riesgo, como por ejemplo adultos mayores, aquellos que presentan afecciones cardiovasculares, pulmonares, diabetes mellitus, enfermedades oncológicas o inmunosupresión, ¿no?
En cuanto a la radiología que se podía observar en los pacientes con COVID, eran infiltrados bilaterales periféricos, característicos de una neumonía, es decir, la complicación más frecuente o la forma de presentación radiológica más frecuente era la forma de neumonía, neumonía por COVID-2 con infiltrados bilaterales periféricos. Luego tenemos otras imágenes que esos infiltrados se van diseminando, ¿no? Se van complicando. Y, y en una tomografía podemos ver imágenes bilaterales ya en vidrio pulido o en parches, lo que se denominaba también el tracing paving, es decir, parches, ¿no? En el pavimento, así como un patrón reticular, imágenes quísticas e imágenes nodulares de 3 a 10 milímetros de diámetro y bulas enfisematosas. Entonces, esta es la imagen característica en una tomografía computarizada, imágenes en vidrio pulido o imágenes en parches, lo que se denominaba el tracing paving, ¿no? Aquí tenemos la presencia de opacidades pulmonares con densidad en vidrio esmerilado, se observa en un 53 a 100%, su asociación a focos de condensación, 27 a 72%, engrosamiento intersticial con un patrón empedrado, es decir, imágenes tipo de vidrio esmerilado o empedrado, ¿no? En un 19%, y la expresión en la radiografía de pulmón es similar a la que se observa o se refleja en la tomografía computarizada. Hasta el momento no se ha demostrado un medicamento efectivo para el COVID-19. En cuanto a su tratamiento, se plantea el uso de sintomáticos, de antibióticos de ser necesario, también hidroxicloroquina o cloroquina, ¿no? La FDA ha revocado su uso al evaluar que ambas drogas no tienen efectividad en el COVID-19. Tampoco se recomienda el uso de lopinavir, ritonavir u otros inhibidores de proteasas porque no tienen farmacodinamia favorable y en ensayos clínicos hay datos negativos. No se recomienda la administración de antivirales en pacientes de manejo ambulatorio, ¿no? También en cuanto al tratamiento, ustedes habrán escuchado hablar de la ivermectina, que sí se empleó, ¿no? Pero ha demostrado actividad in vitro para el virus SARS-CoV. Sin embargo, no hay datos clínicos publicados para su uso en COVID-19. Los datos farmacocinéticos disponibles sugieren que a dosis utilizadas para el manejo de parasitosis como la estrongiloidiasis, las concentraciones inhibitorias de SARS-CoV-2 prácticamente no son alcanzables. Sin embargo, pese a estas descripciones, el uso de ivermectina fue muy difundido, fue muy utilizado en la época del COVID porque prácticamente ya no se sabía qué administrar al paciente, ¿no? Porque fue algo nuevo, fue una enfermedad de aparición nueva que no estaba descrita en los libros y también en cuanto a vacunas no había nada descrito. Las vacunas se hicieron a la velocidad del rayo y nos aplicaron, digo, pues yo también me apliqué la vacuna y ahora se están reportando muchos casos de efectos adversos, ¿no? Se esperan futuras investigaciones, en particular para estos virus respiratorios. El tratamiento también se puede indicar uso de corticoides, oxigenoterapia y profilaxis para la enfermedad tromboembólica. Y como les mencionaba, el COVID ha sido reconocida como una enfermedad ocupacional también, de acuerdo a la ley 31025, ¿no? Que fue comunicada el 27 de mayo del 2020, ¿no? Estamos al 25, hace 5 años, estamos en el mes de mayo, o sea, el 27 de mayo. Recuerden ustedes que se promulgó la ley
31025, que reconoce al COVID como una enfermedad profesional. Bien, entonces aquí terminamos todo lo que se refiere